el senador Gerardo Fernández Noroña los hace, no voy a decir porque es una ofensa a los puercos, a los marranitos, a los cochinitos, es una ofensa compararlos con estos personajes, pero sí que pierden el control y se exhiben, solitos se exhiben, por lo que este señor, Ciro Gómez Leiva, se queja, habla de vulgaridad, habla de vulgaridad. Qué interesante que este señor, Ciro Gómez, eh, llame vulgar a el senador Gerardo Fernández Noroña, porque le llamó, ¿cómo lo llamó Gerardo Fernández Noroña? Centavero. Es centavero y sí que le caló a Gómez. Están acostumbrados, y aquí es lo que me parece pertinente de Fernández Noroña, es que pues no les tiene miedo a estos comunicadores, porque varios, inclusive dentro Morena, tiemblan cuando un periodista, entre comillas, un periodista, desde la radio, desde la televisión o desde un periódico, los critica. Y cuando se va al terreno pues personal, y salen corriendo y se callan la boca. Gerardo Fernández Noroña, nos guste o no el personaje, no se guarda nada y los pone en su lugar. Y van a ver al amigo, es el amigo de Ciro Gómez, el señor David Páramo, y qué hipócrita que llame vulgar al señor Gerardo Fernández Noroña cuando su amigo, y lo van a ver, pues si no es vulgar, ¿qué es lo que van a leer a continuación? Pero primero veamos la hipocresía otra vez, no solo de la señora Azucena Oresti, sino también de Gómez, que escandalizado por la casa, la mansión de 12 millones, la mansión de 12 millones. Obviamente no es una casa común y corriente, es una casa muy bonita, pero ¿en qué lugar es una mansión de 12 millones? Pero vamos a suponer, suponiendo sin conceder o aceptando, no, suponiendo sin conceder que es una mansión. ¿Cuántas veces escuchaste tú a estos señores y a estas señoras hablar de la Casa Blanca? Hablar de la famosa Casa Blanca. Por el contrario, defendían a el presidente en turno y mutis de los funcionarios cuando también la casa de Videgaray, la casa del propio Ricardo Anaya en los Estados Unidos, estos señores se callaban y no se atrevían a mencionar ni por error. Y si lo mencionaban, era para defenderlo, como en el caso de Ciro Gómez Leiva, que aquí valiente, se confronta y se enfrenta a el senador Gerardo Fernández Noroña. Qué tiempos, ¿no? La verdad que qué tiempos, a comparación de lo que era en la época de Peña para atrás. Si tú eres de unos veintitantos años, no te tocó la época de Vicente Fox, y tal vez si eres muy joven no te tocó la época de Peña. Pero este mismo señor, no el Patiño que estás viendo en pantalla, sino el que vas a ver, Gómez, no decía nada de la Casa Blanca. Por el contrario, era tapadera y hasta justificaba y decía, no tiene usted, señor o señora Gaviota, que pedir disculpas. Por favor, no pida disculpas. Y les voy a presentar no todo el artículo porque es muy largo. Muy largo estar buscando, pero nada más el título. No tiene usted por qué pedir perdón, más o menos decía así el señor Gómez. Pero aquí, envalentonado, se suelta el poco cabello y denuncia la corrupción donde no hay corrupción. No hay una sola prueba de corrupción. Corre aquí el señor Gómez haciendo el ridículo
de a gratis, centavero, corre video, por favor. Debería informar Pues a qué plazo. Uno supondría que sí, porque pues, ¿no? si lo está pagando a 100 años, o si lo está pagando a 3, o a 5, o a 10, si la está pagando a 10 años, nada más de capital, sería 1.200.000 pesos. Vamos a suponer que haya dado un enganche de, ¿qué te gusta? De la mitad. Híjole. ¿De dónde salió esa mitad con sus sueldos de funcionario? Sí, claro, tan básicos, ¿no? Bueno, de militante partido, de diputado, pues no le alcanza, no le alcanza. Y el señor no vende libros, no da conferencias, no hace nada. Entonces no les alcanza, no les alcanza el dinero. A menos de que un banco o un agiotista le haya prestado 12 millones de pesos por 200 años. Una de esas cosas. Entonces sí, le alcanza a cualquiera. O a 300 años. Pero si es un crédito en el que tiene que pagar 1.200.000 pesos al año, pues esos son 100,000 pesos mensuales. Y 100,000 pesos mensuales, según esto, no los gana el señor. No los gana, Noroña. Ciro. No los Suponiendo gana. que toda su dieta o sueldo en el que es ahora senador, diputado. Es senador, sí, pues es el presidente del Senado. Lo que hace es absolutamente intrascendente, Noroña. Sí. Es intrascendente, no tiene la menor relevancia. Pues no les alcanza. Entonces, como dijeron ellos durante tantos años, ¿quién compró? ¿De dónde sale ese dinero? Que no diga que ahorraba y ahorraba, pues dijo, para juntar esa cantidad, difícil. Y que se recuerde, Gerardo Fernández Noroña, pues nunca tuvo un sueldo de 500,000, 700,000, 2 millones de pesos o cosas así que le permitieran, pues, pagar sin ningún problema sus viajes al extranjero, algunos lujos que se da, amueblar muy bien su casa y además estar pagando esta hipoteca o lo que sea, ¿no? Ahí está otro ejemplo de lo chafas que son estos personajes, algunos, porque hay otros luchadores de toda la vida. Gerardo Fernández Noroña lo fue, recuerdo después de la elección del 2006, fue de los que daban la batalla con todo, pero apenas arañaron el poder, pues se convirtieron, yo no diría que igual que los de antes, peores que los de antes, porque son como los de otras épocas, pero caricaturizados. Y cuando sale Gerardo Fernández Noroña a dar sus explicaciones, pues es una caricatura. Triste personaje. Y bueno, pues que disfrute su casa allá en Tepoztlán. Una casa de ¿cuántos metros cuadrados? 1,200, dice el Reforma. 1,200, sí, correcto, Ciro, 1,200 metros cuadrados. Es una buena casa, 1,200 metros cuadrados, no, hombre. Pues ahí la estamos viendo, Ciro, la estamos viendo en pantalla, ¿no? Con una amplia sala, un amplio comedor, un buen jardín, una buena entrada, una buena estancia, pues son 1,200 metros cuadrados bien aprovechados, vista al volcán o a la montaña, pues, ¿no? Allá al Teposteco, a la montaña del Teposteco, ahí está, Ciro, ¿no? Entonces, pues es un gran lugar para descansar de un hombre que dice que no tiene ninguna obligación personal de ser austero. La justa medianía es lo que te dé tu ingreso, eso es problema dice de Fernández él. Noroña. Eso es problema de él. Eso que viva como se le pegue la gana. El problema es de dónde salen sus recursos, de dónde sale su ingreso. Ya en qué se lo gaste, pues eso sí, de acuerdo, es problema de él. Ahora que él quiere vivir como las personas a las que tanto criticó, pues parece que no hay duda. Y ya no les da el discurso, no les da el discurso de que no son iguales, de que no es aspiracionismo, ya no les da. Hay un grupo, por lo visto muy grande, de gente dentro de lo que llaman el movimiento, que a lo que aspiran es a ser semirricos. Esa es su aspiración, punto. Esa es su aspiración. Eso es lo que desean y no les da el dinero, no les da. Ya, no hay que darle muchas vueltas, no les alcanza el dinero para tener esas inversiones, el dinero declarado. Ahora, a lo mejor el señor Noroña tiene un familiar que le pasa una lana, pues eso sí no lo sabemos. A lo mejor heredó un dinero, lo tendría que haber declarado. Pero con su sueldo de los últimos años, que solo ha sido diputado, senador, diputado, pues no le alcanza. No sé si heredó propiedades que renta, también las tendría que haber declarado. Si no es así, pues quién sabe de dónde sale el dinero para comprar esta modesta casa de 1,200 metros cuadrados en 12 millones de pesos. Hombre, ¿quién en México no tiene 12 millones de pesos? ¿Quién en México no tiene para pagar 7,500 pesos la noche de hotel? Ahí están los personajes. En fin. Es correcto, Ciro. Mira, de acuerdo con la pregunta, Manuel, es ¿y qué le ha dado Fernández Noroña a la vida pública del país? ¿Qué le ha dado? ¿Qué idea? ¿Qué concepto? ¿Qué logro? ¿Qué le ha dado Fernández Noroña? ¿Qué ley?
qué actuación. Parásitos. No aportan absolutamente nada más que show y luego quieren ser presidentes de la República. En fin, ¿qué más, Manuel? Mira, la declaración patrimonial precisamente de Fernández Noroña, él registra un ingreso de 260,000 pesos por su trabajo en el Senado, seguramente antes de impuestos. Y luego dice, porque también lo presume No ayer. que no podían ganar más que el presidente. Ah, pues ya ves, Ciro, pues es que una cosa no es no podían ganar el más salario que el bruto y otra cosa es presidente el gana salario 100,000. neto. Pues sí, 260,000 pesos, ¿no? Son pura hipocresía. Pues claro que sí. Ese personaje siempre lo ha sido, pero ahora es más que hipócrita que nunca. Pues no que no podían ganar esos sueldos. Bueno, sí. Ahora, 260,000, quítale 75 de impuestos. 200, ciérralo en 200. Entonces, con ese sueldo en una de esas sí le alcanza para pagar. Espérame, y además dice que por sus transmisiones yo suponía que ganaba, todo lo anterior lo dije porque suponía que ganaba 100,000, 120,000 pesos. No, menos impuestos, pues a ver de dónde. Exacto. Pero ahora resulta que sí ganan más que el presidente. Y todavía ganan más. Compañero presidente, que la compañera presidenta. Bueno, y todavía gana más porque dice que por sus transmisiones de YouTube, dice que es muy exitoso, gana 188,000 pesos más. Eso. ¿Qué tal? ¿Y los declara y todo? Sí, dice que en su declaración patrimonial están registrados. Ah, bueno. Bueno, pues entonces felicidades por el éxito. Entonces, retiro lo dicho, estamos ante un personaje que gana más que la presidenta y que vive muy bien gracias a las redes sociales, no lo sabía. Entonces puede pagar holgadamente. Y los dos Volvos, Ciro. Los dos Volvos y pues a ese paso que se compre el terreno de al lado. ¿Cómo es posible? O son muy torpes, muy mensos, nada profesionales, tienen a un equipo de al menos 5 personas que están ahí trabajando a sueldo, que los asisten a estos dos personajes, al Patiño y a Gómez. Dice el Patiño, primero escucharon a Gómez, ¿cómo le hace para vivir 12 millones? ¿Cómo? Si pagó un enganche de 6 millones, el otro 6 millones, el crédito tienen que pagar 100,000 mensuales. No les alcanza, impensable. Solamente ha sido senador, diputado, senador. No le alcanza. Y el Patiño mete la pata, medio la mete, porque son mensos o lo más probable también es que mienten cómo respira. Y van a ver también cómo cuando le responde. Pronto les pongo al video cómo le responde Gerardo Fernández Noroña y cómo explota, cómo hace muinas el señor Gómez. Esta es la nota. No fue un descubrimiento, fue una información que era pública, que el propio senador ya había declarado en su declaración patrimonial, valga la redundancia. Gerardo Fernández compra una casa de 12 millones y el propio Gerardo Fernández ya había ofrecido un tour hace 3 años y sus transmisiones de YouTube, que son exitosas, aunque Ciro se haga el menso, gana muy bien en YouTube. Se puede cuestionar o no que siendo senador de la República, ganando muy bien, aún así reciba donativos. No tengo problema en que YouTube le pague por los anuncios, es normal, pero podría ser debatible que si ganando bien necesita que la gente le pague con donaciones con superchat. Eso puede ser debatible. Es moralmente lo correcto que a pesar de ganar muy bien, acepte donativos de personas que imagino que la mayoría tiene ese dinero extra para donárselo. Pero creo que ahí podría haber un debate saludable. Pero vean, esto es de la propia nota. Dice, ingresos como senador, ingresos adicionales. Pese a que en su última declaraciones patrimoniales de 2025-2024 no declaró tener ingresos adicionales, el senador Gerardo Fernández Noroña informó que en 2023 tuvo ingresos adicionales por sus colaboraciones en medios de comunicación y en su canal de YouTube, donde declaró obtener ingresos mensuales de 72,500 por sus columnas en prensa y 188,000 pesos mensuales por su canal de YouTube, que eran ingresos adicionales a su sueldo como legislador, en ese entonces legislador
Si tú le sumas los ingresos en ese momento de sus colaboraciones con, él lo declaró, o sea, aquí no es que hayan descubierto algo, 72,500, hablo de dinero mensual, 72,500 más 188,000 pesos mensuales. YouTube, 260,500 pesos mensuales. ¿Cuánto es esto? 260,000 pesos mensuales, 260,000 por 12, son 3,120,000. Nada que ver con su labor legislativa. En ese momento era diputado y ganaba, si no mal recuerdo, 73,000, algo así, 73,000 pesos. Pero tan solo de ingresos adicionales, 260,000. No sé si en este momento sigue ganando lo mismo en YouTube y parece que ya no gana en colaboraciones, pero gana 131,000 pesos como senador. También es un dineral. Es un dineral, 131,000 pesos. Él no se puso el sueldo, es el sueldo que gana un senador de la República. Es un magnífico sueldo. También puede ser debate y sería saludable. Es un salario justo, es un salario muy grande o es un salario no lo suficiente para la responsabilidad. Es debatible ese tema también, pero ganan 131,700 pesos. Es un mar de dinero en comparación con la gran mayoría de los mexicanos. Pero no significa que él no pueda comprar. Tiene los recursos para comprarse una casa de 12 millones y pagar 100,000 pesos mensuales en hipoteca o en préstamos. Fácilmente 100,000 pesos lo puede pagar porque tiene ingresos de senador y además, olvidemos de sus colaboraciones de medios, de YouTube, que le va muy bien. Dice Ciro, pues entonces retiro, porque el Patiño dice lo que no había dicho al inicio, los ingresos adicionales. Pero vean la respuesta de Ciro cuando son muy cínicos, son de lo peor, insisto, y ya lo he repetido 1000 veces esto. Estos son peor que cualquier político que tú me nombres. Son peor de lo peor. Dice, bueno, ya no te adelanto. Escuchemos lo que dice Ciro y luego vamos a ver quién realmente es el vulgar hablando de vulgaridades. Corre video, por favor. No es de una cuenta falsa. En respuesta a lo que dije de él, lo que he dicho de él, primero, que es un virtuoso de la patanería y de la vulgaridad. Me refiero a la vulgaridad, a la falta de creatividad, a la falta de conocimiento, a la falta de aportación. Toda su palabrería es de una vulgaridad intelectual, él que dice que lee mucho, de una vulgaridad política. Y lo he dicho, ¿qué le ha aportado Gerardo Fernández Noroña a la vida pública de este país? Lo he dicho en otras ocasiones, lo digo hoy, nada. En algún momento fue un opositor, yo diría, muy valioso para su movimiento, pero apenas se acercó al poder, el tipo no ha aportado nada. Y digo que es un gran hipócrita, porque siempre habla del pueblo y por lo visto su deseo es vivir lo más lejos posible del pueblo. Y escribe, vean la vulgaridad del mensaje, no por lo que dice de mí, sino por la falta de conceptos, por lo que maneja. Dice, Ciro Gómez Leiva, además de centavero, es un desvergonzado. ¿Centavero de quién? Gerardo, ¿de quién? ¿Quién me centavea? Después de haber pasado por las auditorías brutales de tu gobierno sabe que no me centavea nadie. Cobro en Grupo Fórmula y cobro en Grupo Imagen. En Grupo Imagen cobraba hasta hace un año en Imagen Televisión. Hoy cobro en Excelsior, punto. Ahí comienzan y ahí terminan mis centavos. Eso lo sabe la autoridad. ¿Te han hecho alguna vez una auditoría, Noroña? ¿Te han hecho alguna vez una auditoría? ¿Farsante? ¿Cobarde? Pero dice, es un centavero. ¿De quién? ¿De quién? Tu gobierno, tu movimiento, tu régimen sabe que eso no es cierto. Y luego dices un desvergonzado, la vulgaridad. Ante falta de recursos,
dialécticos ante falta de información, dices un desvergonzado. Y vean la siguiente frase, esto pinta el tamaño, la dimensión intelectual de Fernández Noroña. Dice, es vecino de Manlio Fabio Beltrones. ¡Wow! En un barrio muy popular, con casas de varias decenas de millones de pesos. ¡Wow, Fernando! Fernández Noroña, Gerardo, descubriste que vivo en México, en la colonia Florida, desde hace 15 años, 16 años. Y antes viví otros 10 muy cerca de ahí, en Coyoacán. ¡Wow! Por este enorme descubrimiento. Y además soy vecino de Manlio Fabio Beltrón, no solo soy vecino, lo he contado. Y aquel día del atentado por ser vecino, terminé en su casa y ahí llegó toda la policía y ahí llegó el Ministerio Público y declaré. Ese es el tamaño de este tristísimo, del genio de la vulgaridad, del genio de la patanería Gerardo Fernández Noroña. Uno dice que soy un centavero, tu gobierno y tu movimiento saben que eso no es así. Segundo, que soy un desvergonzado y pudiste haber dicho cosas peores. Y tercero, que en México vivo en la colonia Florida. Todo para ocultar lo que se ha venido sabiendo. Que el señor, en el fondo, todo indicaría por sus actos, por sus hechos, que lo que quiere es viajar en business. Qué bueno que viaje en business. Lo que quiere es tener una casa de 1,200 metros. Lo que quiere es tener 2 buenos coches. Qué bueno. Y está muy bien, Noroña. Está muy bien. Pero nada más no digas que eres gente del pueblo. Y ese es el personaje que hace no mucho forzó a un ciudadano a hincarse ante él y ofrecerle una disculpa, porque un día en una sala premier del aeropuerto de la Ciudad de México, que tampoco es así un lugar de enorme ostentación, algo le dijo. Ese es el triste, el vulgar, Gerardo Fernández Noroña. Y te mantengo la pregunta, Gerardo, ¿qué le has aportado a la vida pública de México? ¿Qué le has aportado al pueblo de México tú? Ahí escucharon al señor Ciro Gómez Leiva decir qué vulgar y patán es Gerardo Fernández Noroña. ¿Cuántas veces repitió vulgar? ¡Qué vulgaridad del mensaje! Genio de la vulgaridad. Ya lo había dicho en otro video que el señor Gómez lo atrae la vulgaridad. ¿Quién es su amigo? ¿Quién es su amigo? Y vean lo que escribe su amigo aquí. Esto, que lo llame centavero, que lo llame cobarde y que lo critique y que diga que vive ahí cerca de donde vive el señor el capo Beltrone, pues no es ninguna mentira. Vive cerca de donde vive el capo Beltrone. Desconozco si es una mansión o no una mansión. Me imagino que esa mansioncita, esa casita, ese departamentito de Beltrone no es de 12 millones. Puedo asegurar y apostar que no es de 12 millones. Mínimo, y aquí es una especulación, no tengo pruebas, el doble. Mínimo dejaremos en 20 millones donde vive Beltrone. No sé la casa del señor Gómez de cuánto sea, pero el punto es la vulgaridad se indigna, dice, qué vulgar, genio de la vulgaridad. Veamos quién es el genio de la vulgaridad. Su amigo, qué hipócrita del señor Gómez de quejarse de Gerardo Fernández y acusarlo de vulgar. Puede acusarlo de cualquier otra cosa, pero menos de vulgar. Tú y el otro puto me pecan, y perdón por leer, pero ahí está, tú y el otro puto me pecan la verga. Este es el colaborador, el gran amigo de Ciro Gómez Leiva. Qué hipócrita, qué farsante Gómez de llamarlo vulgar a Gerardo Fernández Noroña. Eres un pobre pendejo que deseas lamerme los huevos. Ese lenguaje no es una cuenta clonada, es la cuenta del amigo de Ciro Gómez Leiva. Eres un pobre pendejo que deseas lamerme los huevos. ¿Quién es? David Páramo. Y lo bueno que aquí lo confiesa, ya era un hecho conocido. Dice, no tengo título porque no lo necesito. Jamás he tomado cursitos de nada.
cuando me dio el aneurisma, tenía 3 años divorciado, pendejo. Lo bueno, aquí lo relevante es que admite que no es economista. Dice, fuerte es mi pito. Perdón por las expresiones, pero es lo que escribe este señor, que es amigo íntimo de Ciro Gómez Leiva. Tú y el otro puto me pecan la verga. Esa es vulgaridad. Este señor sí es corriente. Te pueden no gustar los modos, las formas de Gerardo Fernández Noroña, pero no lo puedes acusar de vulgar, de genio de la vulgaridad. Este señor que está aquí en su pantalla, amigo de Ciro Gómez Leiva, es genio de la vulgaridad que se expresa así. Eso lo hice en 15 minutos, encontrar esos tweets, y ya lo he mostrado otros tweets. Si te pones a buscar en su cuenta, vulgaridad tras vulgaridad tras vulgaridad, y en el mismo tono de el señor David Páramo. Qué farsantes son estos personajes que creen, insisto, ya para finalizar, creen que vivimos en la época de Jacobo Zabludowski, donde lo que decían no había manera de probar. Había una intuición de que mentían, pero no se podía contrarrestar y decir, mira, no, pues esto no es verdad. No, pues mira, esto me estás engañando. Piensa Gómez que vivimos en esa época de los 90 y los 80, inclusive hasta el 2000. Hasta el 2000, porque todavía en épocas del 2001, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, todavía los noticieros de Televisa no había como manera de responder o de comprobar que estaban mintiendo. Gómez piensa que estamos en esas épocas y que no nos damos cuenta que quien es realmente vulgar es su íntimo amigo que lo acariciaba, que lo apapachaba. Qué hipócrita es este señor. Y ya para finalizar, el señor Ciro Gómez Leiva está hablando desde España, desde Madrid, España, quejándose de un personaje que tiene una casa de 12 millones cuando él propio admite a regañadientes que gana bien. Él desde España. ¿Cómo le hace un periodista para vivir en la Ciudad de México e irse de vacaciones a España, vivir en Madrid, ir y venir, ir y venir? ¿Quién pompo? Ahí sí, ¿quién pompo? ¿Centavero? No, yo creo que este señor no es centavero. Por el contrario. En fin, gracias por tu preferencia. Nos vemos en el próximo video.